Cuando conocí al Señor, o mejor dicho, para ser más exactos, cuando el Señor se manifestó a mi vida. Porque no es que yo lo conocí porque quise encontrarme, no, Él se manifestó a mi vida. Y comencé a ir a la iglesia a buscarle y se predicaba mucho y se hablaba mucho de lo que necesitas es tener un encuentro personal con el Señor. Y si vemos en la Biblia, Dios se manifestó en forma personal a cada uno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sí, sí. Dios se manifiesta en forma personal. Por lo tanto, la conversión que tienes, está bien que la fe viene por el oír. El oír y el oír la palabra de Dios. Pero tu vida se afirma, se transforma, cambia cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor. Cuando es el Espíritu Santo de Dios el que viene a tu vida y Él es el que te transforma. Te hace entender, te abre el entendimiento, te comprende, sale a la luz lo profundo de tu corazón, un montón de cosas. Entonces, yo me acuerdo que se predicaba y se enseñaba mucho de eso, y me acuerdo que cuando tuve ese encuentro con el Señor, mi vida cambió. Mi vida no es que cambió de un momento a otro, sino que me fui abriendo mi corazón, y mis pensamientos se fueron abriendo a los cambios que el Señor quería producir en mi vida. Un proceso. Fue un proceso, exacto. Pero a partir de ese momento, porque yo estoy seguro que cuando Dios lo llamó a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque no fue que inmediatamente Moisés, sino que Moisés tuvo un proceso. Claro. Y si no, recordemos cuando Moisés estaba, ¿y qué hago? ¿Qué tienes en la mano? Tengo el bastón. Bueno, usa el bastón. Fue un proceso de conocimiento de la voluntad de Dios, de quién es Dios, de las capacidades de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Fue un proceso, pero que todo comenzó a partir de ese encuentro con el Señor. Hay una cuestión conceptual, ¿no? Que muchas veces nosotros decimos, yo hice tal cosa y no es así. La conversión viene a través de la voluntad de Dios para con uno, no uno para con Dios. Claro, Dios se acerca a ti a través de la predicación, a través de un testimonio. Dios se acerca a ti. Ahora tú eres el que usas la voluntad. Eso sí. Pero Dios siempre es el que da el primer paso. No te quepa la menor duda. Hay algunas veces que dice, es que llegó el momento y entendí en mi vida que tenía que acercarme a Dios. No, lo que entendiste en tu vida es que Dios te estaba buscando y claro, que llegó el momento que dijiste, no puedo más. Entonces, porque no creamos que tenemos un atisbo o una pizca de algo bueno por lo cual nos acercamos a Dios. No creamos que, porque si pensamos así, nos vamos a quedar con un porcentaje, aunque sea mínimo, del mérito. Y mérito de esto no tenemos ninguno. Nada. El 100% del mérito, 100%, ni el 0,01 es nuestro, el 100% es de Dios. Que no quepa la menor duda. Y me gusta mucho la historia de Jacob. No sé por qué, pero yo me siento muy identificado con esta historia, porque también me ha ocurrido algo muy personal a mí con esto. Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante, cuenta la historia de cuando Jacob, recuerden que el nombre Jacob significa usurpador, algo así como estafador, engañador, timador. No estoy hablando específicamente de nadie conocido en la política de donde tú estás, ¿no? Pero sí nos lleva a entender que la misericordia de Dios los toca hasta ellos. ¡Qué maravilla! Porque cuando este hombre, Jacob, ya no sabía qué hacer con su vida, porque fíjate, él engañó a su familia. Y después cuando quiso hacer su familia lo engañaron a él. Claro. Qué cosa, ¿no? Cuando Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Es increíble, ¿no? Cómo se cumplió y se cumple, porque hay mucha gente que dice y hace las cosas sin temor de lo que vaya a ocurrir. Y quiero decirte que hasta el mismo Jacob, si tú te gusta estafar, engañar, usurpar o lo que sea, quiero decirte que eso mismo te va a ocurrir. Siempre va a haber alguien más listo que tú. Siempre. Siempre va a haber alguien más listo que tú. Y lo que tú haces te va a volver. Es una ley espiritual. Lo que uno siembra, termina cosechando. Y eso es lo que le pasó a Jacob. Hasta que Jacob en un momento no sabía qué hacer con su vida y decide regresar a su casa y se lleva a sus mujeres, a sus niños, se lleva a la parte del ganado que en parte había estafado y en parte le correspondía. Pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones. Pero él estaba desesperado, porque hay momentos en la vida donde estamos desesperados y no sabemos qué hacer. No sé si a ti te habrá ocurrido. Seguro. Pero hay momentos en la vida que estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no tenemos un norte, no tenemos lo que hemos planeado salió bien, mal. O al revés. O al revés. Y entonces, como Jacob, en ese momento muchas veces podemos encontrarnos en la vida. Y en el versículo 22 lee, por favor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Continúa, por favor. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Hasta ahí. Es que hay cosas que tenemos que resolver nosotros solos con el Señor. Hay puntos, hay momentos en la vida donde lo vamos a resolver. Es una situación de nosotros solos con el Señor. Ahí no va a estar tu pastor, tu apóstol, tu guía, tu profeta, no va a estar tu líder, no va a estar tu esposo, tu esposa, tus padres, tus suegros, no va a estar nadie, no va a estar el Estado, no va a estar nadie. Hay momentos y situaciones donde nos vamos a sentir solos, aún teniendo gente que nos ame, aún teniendo gente que quiera lo mejor para nosotros. Pero Dios tiene que permitir que sintamos esa soledad para que le busquemos y le busquemos de todo corazón. Porque los momentos de soledad, esos momentos de soledad que Dios permite, nos obligan a buscarlo más profundamente, porque a veces el tema es que lo buscamos en forma superficial. O como una opción. Exacto, en forma superficial, como una opción, por una costumbre, porque, no, si yo voy a la iglesia, sí, pero ¿cómo buscas de Dios? Si yo le sirvo al Señor, bien, pero le estás buscando, el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis. O sea, me vas a buscar y vas a encontrarme, pero cuando me busques de corazón. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios. Amar, entre una de las cosas, es desear, anhelar. ¿Y cómo dice que debemos buscarlo al Señor y cómo debemos amarlo? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu cuerpo, o sea, todo tu ser. Entonces esto nos lleva a plantearnos, ¿estamos buscando al Señor de esa manera o todavía tenemos esas costumbres por las cuales, bueno, voy al culto, pero mientras estoy en el culto estoy recordando que, bueno, ahora nos vamos a comer, a disfrutar? Lo que sucede es que el amor no es algo involuntario, sino que es algo que uno decide y esa decisión tiene que ser permanente en la búsqueda de Dios. No tomar la oración como si fuera algo optativo, sino como el primer recurso. Claro, yo te voy a decir, vamos a llevar, porque la relación con Dios es una relación, desde hecho en la Biblia lo habla de la relación entre el esposo y la esposa, ¿no? ¿Qué pasa en el corazón de la esposa si el hombre solamente se acerca a ella cuando tiene
un deseo de intimidad Ujú. del que todos ya sabemos. Y espero que nadie pida más explicaciones, ¿no? No, lógico. Y la mujer dice, solamente se acuerda de mí para eso. Ujú. Después no se acuerda de mí, de mis necesidades, no se acuerda de mí, de acompañarme, de contar, de hablar, de tener una charla. ¿Cómo termina esa relación? Más tarde o más temprano va a terminar dañada. Entonces, ese mismo ejemplo llevémoslo a nuestra relación con Dios. ¿Cómo terminará o cómo podrá ser esa relación cuando no le buscamos de corazón, sino en forma opcional o superficial? Entonces, por ese motivo, por cuanto Dios nos ama con amor eterno y entonces prolonga su misericordia cada mañana sobre nuestras vidas, lo que tiene que provocar es que permitir ciertas soledades, incomprensiones, frustraciones y una serie de cosas para provocarnos a que vayamos a buscarle de corazón. No sé si quedó claro el concepto. Clarísimo, clarísimo. No quiero agregar nada para que la audiencia pueda, por supuesto... Provocarnos a eso, para que le amemos. ¿Por qué? Porque Él nos anhela con amor eterno. Te he amado. Prolongué mis misericordias. Exacto. Vamos al Salmo 25, del versículo 16 al 21. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Momento de soledad y aflicción hace que busquemos esa intimidad con Dios. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. ¡Wow! O sea... ¡Qué clamor! ¡Qué clamor!, ¿no? ¡Qué clamor! Pero ese clamor viene cuando pasas por esa situación. Entiéndeme, tú que estás viviendo y te estás... Porque yo percibo en mi espíritu. Cuando se perciben cosas en el espíritu son atemporales. En el sentido que las cosas naturales, nosotros estamos limitados a tiempo y espacio, pero en el espíritu no existe ese tiempo y espacio. Por lo tanto, hay gente que va a ver esto en algún momento, quizás hasta dentro de años, y esta palabra será viva y tú te sentirás tan identificado porque estás pasando y dices, ¿cómo puede ser tan actual esto en mi vida? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces, y lo que estás tú viviendo es algo que Dios está en definitiva permitiendo porque tu tibieza, y te lo digo por el Espíritu de Dios, tu tibieza puede provocar que seas vomitado. Porque dice, ni frío ni caliente, si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Entonces, esa tibieza, antes que seas vomitado, antes que te pierdas, Dios tiene que permitir esta situación. Va a permitir y está permitiendo esta situación en tu vida para que precisamente, para que no te pierda esa tibieza, tú comiences a buscarlo de corazón. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Para que esa tibieza no nos pierda, Dios tiene que permitir aflicciones, dolores, incomprensiones. Si eso que mi pastor no me entiende, no me comprende. No, no es cuestión del pastor, no es cuestión de tu apóstol, no es cuestión de la iglesia, ni siquiera es cuestión de tu esposo o de tu esposa. Es cuestión que te estás quedando en esa soledad
para que le busques de corazón al Señor. La decisión de adorar en espíritu y en verdad tiene que ser probada. Sí. Fíjate, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que el Señor sí que te entiende la situación que estás viviendo, entiende lo que no entendemos. Yo soy pastor y muchas veces, el otro día estábamos hablando con una persona acerca de la empatía, que muchas veces no tenemos empatía con la gente. Y yo reconozco que a veces puede que no tenga la suficiente empatía con la gente, pero ahora estoy entendiendo que muchas veces no es que yo no sea, o tu pastor no sea suficientemente empático, es que Dios está permitiendo para que busques la empatía del Señor, que el Señor sí tuvo empatía en ti porque Él fue tentado en todo, Él sufrió en su carne todo lo que tú estás sufriendo, aunque no pecó. Por eso Él puede entenderte y va a entenderte como no te entiende nadie. Pero claro, como no acudimos a Dios a buscarle y lo hacemos superficialmente, no tenemos ese encuentro personal con el Señor, con el cual entendemos y comprendemos que Dios todo lo sabe, hasta lo profundo de mi mente y de mi corazón, la profundidad del dolor que tengo. Qué difícil que es para los seres humanos, los hombres, dimensionar correctamente el dolor que pasa al prójimo. Claro. Pero para Dios no. Entonces tú que te sientes tan dolorido, dolorida y frustrado porque nadie entiende, dimensiona correctamente, es que Dios es el que sí te va a entender y dimensionar correctamente porque Él lo pasó en Jesucristo. Y sigue diciendo. El versículo 16 precisamente nos da el paso a seguir, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Confiadamente. Eso es precisamente lo que Dios, y siento en mi espíritu, está provocando en muchos de los que no están viendo, escuchando y que no entienden lo que están pasando, es que Dios está provocando que, a ver si de una vez por todas te acercas confiadamente al trono de la gracia. Entonces hallarás gracia, entenderás la gracia, hallarás gracia y hallarás el oportuno socorro. Qué bonita que es la palabra de Dios, me encanta. Tremendo. Vamos a seguir con la vida de Jacob. Así que se quedó Jacob solo. Se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mira, qué interesante, ¿no? Muchas veces luchamos con Dios. Y en esa lucha con Dios es donde vemos nuestra realidad. Antes de comenzar fuera de cámara estábamos hablando y nos reíamos de aquellas personas que son de determinada manera y les caía como anillo al dedo ese dicho que dice genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Que no admiten que necesiten un cambio o que se han equivocado o que nada. Eso es una realidad. Pero hay otros que cada día luchan cuando van al espejo y se miran y dicen, tú eres el mismo fracasado de toda la vida. O como se usa comúnmente ahora la palabra loser, perdedor. Sí, perdedor. Tú eres el mismo fracasado, el mismo perdedor, el mismo,
Porque claro, nosotros quizás exteriormente nos mantenemos yo soy así, que nadie me va a cambiar a mí. Pero ¿cuántas veces interiormente nos sentimos fracasados porque ese ser así nos lleva a fracasos en nuestras relaciones, fracasos aún fracasos como hijos de Dios, como siervos de Dios? Entonces yo estimo que en algún momento Jacob se habrá encontrado con esta realidad y dijo, basta ya, toda la vida huyendo, si no tengo que huir de mi hermano, ahora tengo que huir de Labán y ahora me tengo que enfrentar a mi hermano, ya no, estoy harto ya. Yo creo que hay momentos en la vida donde llegamos a un punto y dice, estoy harto de esta situación, ya no puedo más, ya no quiero más estar de conflicto en conflicto, de pelea en pelea, de discusión en discusión, parece que me persiguen. Hay otro pensamiento también, ya no sé qué inventar. Sí, ya no sé qué inventar. ¿Sabes una cosa que te encuentras, sobre todo aquellos que emprendemos un viaje de tal manera que dejamos nuestro lugar de vida para ir a otro lugar y nos encontramos con que, qué sé yo, hay un dicho que dice año nuevo, vida nueva, ¿no? Sí. Como por el solo hecho mágico... Dejaste todo atrás. Dejaste todo atrás. Entonces hay gente que emprende un viaje y dice, bueno, me voy lejos a comenzar una vida nueva, a comenzar de nuevo. Pero parece que se te montó en el avión los problemas, porque los problemas te siguen, aún a la distancia. Los conflictos emocionales, los conflictos internos y cosas externas, parece que se te pegaron el pasaporte y siguen contigo. Vienen en la valija. Vienen contigo. Entonces... yo me imagino que hay algunos que dirán, pero hasta aquí me persigue esto, hasta aquí tengo que sufrir y soportar esto. Claro, yo me imagino con que es esa situación donde Jacob luchó con el ángel. Cuando dice que Jacob luchó con el ángel, significa que luchó con Dios. Y muchas veces nosotros luchamos con Dios. Y queremos convencer a Dios de ciertas cosas hasta que Dios nos convence a nosotros de nuestro problema. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. El problema no está en Dios, el problema está en ti y el problema está en mí. Y Jacob, en esa lucha con el ángel, fíjate lo que dice. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, se dio cuenta que necesitaba algo más. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay momentos en que debemos enfrentarnos con nuestra realidad. Y cuando nos enfrentamos con nuestra realidad, honesta y sinceramente, algo sucede. En Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, aquí parece contradictorio, ¿no? Claro. Dice, estás en pruebas, estás en conflicto, gózate en eso. ¿Cómo? ¿Gozarme? ¿Pero qué soy, masoquista? No, simplemente que la realidad es que cuando tú eres una persona de fe, sabes que lo que dice Romanos 8:28, que los caminos de los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien, aquellos que con un propósito fueron llamados. Sigue, por favor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En definitiva, lo que está siendo probado, ¿qué es? Nuestra fe. Porque una cosa es decir, sí, tengo fe, y otra cosa es verdaderamente qué pasa cuando esa fe la tengo que poner en
en obra, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate que habla de inconstancia por un doble ánimo. Significa, hoy creo y estoy con todas las emociones. Pasado viene una circunstancia adversa, ya no creo, Dios me ha abandonado, Dios ni se acuerda de mí, ni sabe que existo, no me oye. No sé cuántas cosas podemos decir. Entonces, precisamente ese tipo de cosas es que cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, se disipan. Se disipan. Y Dios quiere tener ese encuentro personal con el Señor. Por eso provoca situaciones que te obliguen a buscarle de todo corazón. Entonces el ángel lo descoyuntó. Le tocó por la cadera, por ahí, y obviamente quedó con una cojera permanente que era visible, ostensible. Cuando Dios descoyunta nuestras vidas, queda una marca visible a todos los demás. Se nota quién tuvo verdaderamente un encuentro con Dios de quien solamente habla de Dios. Se nota quién verdaderamente tiene el peso. Fíjate que decían de Jesucristo, este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Como quién tiene? Entonces, ¿qué? Había un peso en lo que él decía que marcaba la diferencia. Es lo mismo. Cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor en el monte, dice que su rostro resplandecía de tal manera que tuvieron que taparle el rostro porque resplandecía y cegaba a todos los demás. O sea que cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, que como lo que estás pasando y lo que estás viviendo y tú piensas que te está hundiendo, si tú tomas la correcta decisión de buscar a Dios de todo tu corazón, lo que va a provocar Dios que te va a descoyuntar, va a provocar un cambio en tu vida que todo el mundo verá y entenderá que algo pasó en tu vida. Algo pasó en tu vida. Aquí te voy a contar algo personal que me sucedió. Año 1992, yo vivía en mi casa en Buenos Aires y el Señor me lleva a Uruguay. En Uruguay me dan unos elementos para abrir iglesias y tuve que pasar unos procesos de parte de Dios duros. Fueron unos procesos duros, donde la fe fue probada, donde tuve que buscar a Dios de todo corazón, donde al tiempo, te estoy hablando tiempo, cuando regreso a mi casa, mi abuela, que no era creyente, me mira y me dice, estás cambiado. Algo ha cambiado en tu vida. Ella no entendía, no sabía, pero sí percibía que no era el mismo que se había ido unos meses antes, que había habido un proceso en mi vida mediante el cual el Espíritu de Dios me descoyuntó, cambió muchas cosas, produjo una madurez en mi vida que antes no tenía y que una mujer que no tenía el Espíritu de Dios lo pudo percibir. Verás cómo después de esto que estás pasando,
Mucha gente dirá verdaderamente, antes me hablabas del Señor, pero ahora veo al Señor en tu vida. Antes querías predicarme de algo y se notaba que no me hablabas conociendo, pero ahora conoces al Señor y ahora creerán. No es lo mismo. Un encuentro con Dios cambia nuestras vidas. Y esa inconstancia, ¿cómo se transforma en disciplina? Sí, se transforma esa inconstancia, claro, porque lo que va haciendo es que a medida que vas conociendo, intimando y conociendo a Dios, te vas disipando dudas. Y esas dudas que disipas son las que van quitando esa inconstancia, esa onda de la mar, que enseguida ya son menos las veces y menos los motivos por los cuales te vas deprimiendo. Entonces va siendo, quizás suene un poco, pero si buscamos la curva matemática, por así decirlo, antes eras así, así, entonces ahora eres más estable. Estable. La estabilidad que tú quisieras encontrar está en el encuentro con Dios. Esa estabilidad emocional está cuando tú permitas que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida. Ahí encuentras esa estabilidad emocional. Tú que estás pasando de pareja en pareja para encontrar esa estabilidad emocional, que te vas de iglesia en iglesia buscando esa estabilidad. La estabilidad la hallarás cuando tengas ese encuentro con el Señor. Eso es lo maravilloso. Vamos a 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, está diciendo que el momento difícil que te toca vivir no es por una mera casualidad, sino que tiene un propósito, un objetivo. En este caso estamos hablando que el propósito y el objetivo es que te obliga a buscar de Dios y allí encontrarás a Dios, encontrarás la fe y la estabilidad. Sigue. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En esa revelación de la gloria de Dios, cuando tenemos un encuentro con el Señor, se nos es revelada la gloria de Dios. Tenemos la revelación. Puedo decirte que no será el 100% de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es tan grande, es tan infinita, inmensa, pero vas conociendo parte de la gloria de Dios. Un destello. Destellos de la gloria de Dios. Que eso es lo que te va a ir dando la estabilidad. Así que qué importante que encontremos, que tengamos ese encuentro con el Señor. Vamos a Isaías, capítulo 48, capítulo 41, versículo 8 en adelante. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te esfuerzo. O sea, provoca que te esfuerces. Te pongo a prueba. Sí, provoco que tengas que esforzarte. Porque, mira, vamos a ser sinceros, honestos. Esa inconstancia en todos los caminos no es otra cosa que flojera también. Uh-huh. ¿Cuántas veces tenemos una vida, una flojera? Y quizás eres una persona activa en tu trabajo,
pero eres flojo en la vida espiritual. Tienes una flojera constante para leer la Biblia, para buscar de Dios. Y entonces el Señor dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, que Él provoca. Es como cuando vas a un gimnasio y tú permanentemente dices, no puedo más, no puedo más. Y está el instructor ahí que te dice, vamos, vamos. Y está, y te dice, una más, una repetición más, 2 repeticiones más. Que te provoca al esfuerzo. Porque enseguida estamos con el no puedo. Y entonces el instructor te dice, puedes, 1, 2, saca 2 más, 2 repeticiones más. Y te das cuenta que te esfuerzas y has podido. Pero si fuese por nosotros mismos, enseguidita dejaríamos. Claro. Entonces el Señor dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo para que no te quedes en esa mediocridad. Yo soy tu Dios que provoco ese que tengas que esforzarte para que te des cuenta que puedes más con mi espíritu de lo que tú crees. Y eso provoca un cambio. Eso provoca un cambio. Y la inconstancia muchas veces se puede graficar como un armario, un placar repleto de cosas por reparar, que uno inició la reparación y las dejó ahí. Exacto, pero si no, hagamos una revisión en las vidas, cuántas cosas comenzamos y las dejamos por la mitad, cuántos proyectos, carreras, cursos, estudios, mismo el gimnasio, propósitos, y dejamos por la mitad. ¿Por qué? Porque lo empezamos con todo el ímpetu, pero esa flojera e inconstancia hace que lo dejemos todo por la mitad. Y el Señor no quiere que tú te quedes por la mitad, sino que llegues a la tierra prometida, que llegues a la promesa de Dios para tu vida, la promesa eterna y la promesa del propósito que Dios tiene con tu vida aquí en la tierra. La flojera no nos ayudará a alcanzarlo. Y Dios, viendo eso, provoca cosas para que tengamos que esforzarnos y darnos cuenta que su Espíritu está con nosotros. Y Él dice, no te dejaré, ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Un encuentro con Dios nos marca en forma visible. Vamos a Jeremías 29, 11, 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En definitiva, yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás viviendo mal y quieres salir adelante. Yo también pienso lo mismo que tú. Lo único, la diferencia es que tú no sabes cómo llegar a cumplir eso y yo sé cuál es el camino por el cual tienes que transitar para salir de esa situación. Te lo estoy transliterando para que se pueda entender. Sí, sí. Entonces, yo sé los pensamientos, yo sé los planes, yo sé el camino por el cual tienes que transitar para salir de ahí. Por eso, lo que estoy planeando, aunque ahora te duela, pero no son pensamientos para que tengas un mal fin, sino que al contrario, tengas un buen fin. Qué maravilloso. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Joder. Fíjate que estábamos leyendo, has leído cuando Jacob luchó con el ángel y el ángel lo descoyuntó y después le dijo, no te llamarás más Jacob. Jacob
hablaba de su naturaleza, la naturaleza por la cual era reconocida, la naturaleza que manifestaba ese pecado específicamente, que era usurpar, engañar, estafar. Ahora te llamarás Israel. Habla de un cambio de naturaleza, un cambio visible. El encuentro con el Señor cambia esa naturaleza de perdedor, esa naturaleza de tu mal carácter, esa naturaleza de tus malas. Lo cambia. Fíjate que deja también una imagen visible para que cualquiera que lo viere interpretara que algo cambió en él. Esa cojera, esa manera de caminar, de moverse, para que alguien lo notara antes de que tomara contacto con esa persona. Pero fíjate qué pasó con Zaqueo. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, inmediatamente, lo que he estafado lo devolveré. Cualquiera diría, cuando comenzó a hacer eso, cuando dijo y que cuando comenzó a devolver y a buscar, él era un recaudador de impuestos, ¿no? Sí, un publicano. Un publicano recaudador de impuestos. Y entonces, fíjate, yo hago comparaciones y a veces mis pensamientos van más rápido con los recaudadores de impuestos de ahora, ¿no? Que se llevan su bonus por encontrarte una falla en tus impuestos. Y entonces los publicanos eran recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, no para Israel. Entonces, el Imperio Romano pedía, por ejemplo, por Walter, un denario, y él se te sacaba 2 denarios, uno le daba al Imperio Romano y otro se lo quedaba a él. Por eso decía, lo que he defraudado, lo devolveré. Y hasta 4 veces. Y hasta cuadriplicado. Entonces, y él tenía una lista, porque para hacer ese trabajo tienes que ser ordenado y concienzudo. Y si bien en esa época no había informática, pero ellos eran de los que tenían la capacidad de tener todo apuntado. Entonces, cuando habrá comenzado a ver la lista y dijo, a Walter, llevo 2 años sacándole más dinero del que verdaderamente debería pagar. Y va y le toca en la puerta. ¿Qué debo? Lo primero que pregunto, ¿qué debo? Y abres la puerta y dice, no me toca pagar impuestos ahora. No. Vengo a devolverte lo que te he estafado en los últimos 2 años, pero encima cuadriplicado por el dolor que te causé, por los daños que te he causado. Se habrán quedado, esa imagen, yo me la hago en mi mente, se habrán quedado, ¿qué le pasó a este? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué le pasó a este? Y cuando se enteraron, porque claro, en una sociedad pequeña como era la sociedad de Israel en esa época, que se encontró con un tal Jesucristo y que le dijo, desciende del árbol que es necesario que entre en tu casa. Desde ese momento, Zaqueo cambió, se volvió loco y está cometiendo estas locuras. Entonces dirán, es que algo con ese hombre pasa, con Jesucristo algo pasa. ¡Wow! Bendita locura. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, estas escenas nos muestran los cambios que produce el Señor en nuestra vida cuando verdaderamente tenemos un encuentro con el Señor. Por eso yo te anhelo y que le ores, Señor, quiero conocerte, Señor, necesito de ti, Espíritu Santo, tú que has sido enviado para ayudarme, ven, te necesito. Y si no nace, no te sale, porque yo sé que hay algunos que dicen, pero a mí no me nace, no me sale. Entonces es donde el Espíritu Santo Dios tiene que permitir aflicción y dolor para que se ablande la dureza de nuestro corazón. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso fue lo que le pasó a Zaqueo en ese encuentro con el Señor. Cambió su manera de pensar. Era un hombre lleno de ambición, porque para hacer ese trabajo tienes que tener una ambición. Una ambición, en este caso, económica, porque hay quienes tienen ambición de poder, ambición de fama, ambición... Él tenía una ambición económica, por lo cual estaba dispuesto y no le importaba el daño que le causaba a su prójimo, a su propio pueblo. No le importaba tener mala fama delante del pueblo porque su ambición era más fuerte que el buen nombre y el prestigio. No le importaba. Y todo eso lo tenía interiorizado en su mente y en su corazón, y eso dominaba sus acciones. Sí, esto es para ti que dices, es que hay cosas que las tengo tan interiorizadas en mi mente y en mi corazón que en forma natural me nace ser de la manera que soy. Me nace actuar de la manera que actúo. Me nace vivir de la manera que vivo. Lo tengo interiorizado. No sé cómo puedo sacar todo esto de mi vida. Un encuentro con el Señor fue suficiente para hacer temblar toda su estructura de pensamiento y de sentimiento. Para hacer cambiar toda su estructura de vida. ¡Qué maravilla! Cambió su naturaleza. Eso es cambio de naturaleza. La Biblia habla de que tenemos la naturaleza adánica, caída, pecaminosa. Pero cuando venimos al Señor, Él cambia nuestra naturaleza. Y por eso la palabra arrepentimiento en sí es la palabra en griego metanoia, que significa cambio de actitud y que habla de un cambio. En sí habla de caminar hacia un lado, girar, darse cuenta del error, girar y caminar 180, dar un giro de 180 grados y caminar en forma opuesta. Eso habla de cambio de naturaleza, la transformación. Pero para que nos demos cuenta, esa misma metanoia es la palabra con la cual se habla de un cambio, de una transformación de un gusano en una mariposa. Una metamorfosis. Una metamorfosis. Un cambio. La metamorfosis de un vil gusano transformado en una hermosa mariposa. Eso es la palabra que se utiliza para el cambio, la nueva naturaleza que Dios produce y provoca en nosotros. La naturaleza del apóstol Pablo era la naturaleza de un religioso que odiaba y estaba dispuesto a matar a los cristianos por sus convicciones. Y esa naturaleza fue transformada en un encuentro con el Señor. Él iba camino a Damasco. No iba de visita a Damasco. No iba a comerciar. Iba a buscar cristianos para meterlos en la cárcel y asesinarlos. Y sin embargo tuvo un encuentro con el Señor en el camino a Damasco, donde el Señor lo tiró del caballo de su orgullo
el resplandor de gloria de Dios lo tiró de su orgullo y él comenzó un proceso que se calcula que fueron 13 años, donde estuvo desde ahí hasta que comenzó a hacerse público. Y la gente decía, pero este no era el que nos perseguía. Sí, pero ahora había tenido un encuentro con el Señor. Y eso fue tan fuerte que fue aceptado por los primeros cristianos. Tuvo su proceso, ¿no? Claro, claro. Pero qué importante que tengamos un encuentro con el Señor y que no quedemos en ¿cómo te puedo decir?, en superficialidades. Que no tengamos una vida cristiana superficial. No hay nada peor que la superficialidad, la mediocridad. De oficio cristiano. De oficio, sí. Mediocridad. O cristiano profesional. Eso no es amar de todo corazón. Claro. Y volvemos al ejemplo. Uno no logra tener una relación. El que no tiene una buena relación con el Señor nunca logrará tener una buena revelación de lo que Dios quiere, de los propósitos de Dios. Por eso quiero invitarte, quiero animarte a que busques de todo corazón. El Señor dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y que en esta oportunidad, después de esta charla, en esta mañana, se haya encendido en ti el deseo de decir, no puedo más, no quiero saber más nada con este tipo de vida que estoy teniendo. Pero la única manera de salir es acercándote a Dios de todo corazón. Nos vamos, Carlos. Nos vamos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos y invitarlos a que tengan ese encuentro y también un reencuentro con la tertulia de amigos por solidariatv.com a través de youtube.com. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.